Bueno, les presento a la doctora Nancy Viviana Lemos Ramírez. Ella es doctora en Psicología Clínica de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce. Magíster en Ciencias de la Salud con especialidad en Consejería en Abuso de Sustancias de la Universidad Central del Caribe, Puerto Rico. Bióloga de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Docente asociada de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Doctora Nancy, mucho gusto y la dejo con nuestros participantes. ¿Ahora sí o tampoco? Ya. Listo, bueno, perfecto. Muchas gracias. Muy buenas tardes nuevamente para todos. Claudita, qué bueno verte también y a todas las personas que están conectados. De verdad que es un placer. Y como Claudita me mencionaba precisamente en el correo que me enviaba, haciendo pues el recordatorio y enviando el link de conexión, ya son 11, ¿verdad? Dios, así es que vamos apoyando y acompañando, así que todo pues sea para la gloria y la honra de Dios, que es lo más importante. Vamos entonces a comenzar en la tarde de hoy con el tema que nos convoca. Yo voy a estar compartiendo las diapositivas, pero pues la idea también es que esto sea un espacio de una interacción, ¿verdad? También por parte de ustedes. En ocasiones cuando yo comparta la presentación, que voy a tener la diapositiva en modo presentación, pues yo no voy a poder quizás ver el chat o no voy a poder ver las personas que quieren hablar, así que pues siéntanse en la confianza, obviamente con un orden, ¿verdad?, de poder encender sus micrófonos y que puedan entonces hacer sus intervenciones en una forma ordenada para que todos pues nos podamos escuchar y podamos entonces también beneficiarnos de todos sus aportes. Así que vamos a comenzar. Voy a compartir en este momento la presentación. Ustedes, si son tan amables, me pueden decir si ya la están viendo en sus pantallas para poder iniciar. Perfecto, la veo aquí, las pongo ya en modo presentación, así que pues vamos a comenzar con este eje temático que básicamente vamos a estar trabajando, vamos a estar abordando los aspectos relacionados a lo que es el matrimonio y la familia siempre como ese espacio de crecimiento, ¿verdad? Integral, y verlo también desde unos aspectos no solamente lo que ocurre en esa dinámica de ese hogar, de esa familia, sino también como aspectos relacionados a nuestro entorno, a nuestro contexto, en la comunidad en la que nosotros nos desempeñamos, pues ciertamente tiene también unas implicaciones importantes en aquellas dinámicas, ¿verdad?, de relacionamiento y de vinculación que ocurren con cada uno de nuestros integrantes en la familia. Es muy importante también quizás comenzar con esta frase, y es que la alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo, ¿verdad?, de la iglesia. Volvemos, aquello que ocurre en ese espacio familiar, en ese núcleo primario de apoyo, es también un elemento fundamental para el regocijo y también el júbilo de la iglesia, lo que ocurre también en nuestras comunidades, cómo aquello que ocurre en nuestro entorno también genera unas influencias sobre lo que ocurre en nuestra familia y cómo también las dinámicas de interacción que nosotros tenemos con nuestros familiares también tienen unas implicaciones importantes más allá de lo que ocurre en nuestro espacio de la casa, del hogar, de la familia, porque vivimos, ¿verdad?, en un mundo donde estamos estableciendo continuamente distintas interacciones, donde nos estamos también vinculando, relacionando con otras personas en distintos ecosistemas, es decir, lo que ocurre en nuestros escenarios laborales, lo que ocurre también en nuestra comunidad, con nuestra comunidad en la iglesia, algún deporte, alguna actividad que nosotros también llevemos a cabo, desempeñemos. Si tenemos hijos, lo que ocurre en el colegio con nuestros hijos también genera una influencia en nuestra familia, así que son una serie de redes, ¿verdad?, que se van tejiendo, de relaciones, de vinculaciones que se van gestando y que es importante también dar cuenta de aquello que se genera fuera de nuestro contexto familiar, porque ciertamente pues tiene una influencia en nosotros, en nuestra familia, como se menciona también
también en esa alegría del amor lo que corresponde a la iglesia como tal. En ese sentido, tenemos básicamente unos objetivos, ¿verdad? Y unos elementos, unos tópicos, unos contenidos que esperamos abordar a lo largo de estas 2 horas que tendremos, ¿verdad? Y es que podamos vivenciar ese binomio de matrimonio y familia como un espacio donde se van generando, ¿verdad? Donde se van conformando nuestras sociedades y que se espera que sea en el marco de la justicia, de la libertad, pero también de la fraternidad, que se pueda generar un espacio dinamizador y relevante para constituir unas relaciones interpersonales que sean lo más saludables posibles y que ciertamente contribuyan a edificar y a fortalecer nuestras comunidades y la sociedad en general. Así que para eso, pues también vamos a abordar precisamente las competencias y las habilidades humanas que están al servicio de la sociedad en un mejor vivir, que podamos entonces también considerar un poco los derechos humanos, los principios, también los valores, que ciertamente contribuyan y promueven ese crecimiento en el desarrollo del ser humano, que tengamos también la libertad como esa mayor expresión del ser humano en cuanto a la esencia, ¿verdad? De la propia persona, que la familia también la podamos entender como ese elemento gestor y promotor de la autonomía y también de la identidad social en los distintos momentos en los que nosotros vamos a estar presentes a lo largo de nuestra historia de vida como tal, y la iglesia entenderla también como un camino de realización para la familia en la caridad humana. Así que como vemos es un contenido bastante amplio, ¿sí? Bastante enriquecedor también respecto a lo que esperamos entonces abordar y que podamos entonces también encontrar ciertamente esa utilidad, ¿verdad? Para nuestros distintos roles, las distintas funciones que nosotros desempeñamos como tal en la sociedad. Vamos entonces a partir un poco con algunas estadísticas que nos ponen también de relieve la importancia de la familia, no solamente a nivel de nuestro país, de Colombia, sino a nivel mundial. Y nosotros quizás podemos escuchar y hemos escuchado de manera frecuente diferentes discursos con relación a que quizás la familia puede ser que ha pasado de moda con tantas situaciones, con tantas crisis que se viven a nivel mundial, pero ciertamente la familia sigue siendo ese pilar, ¿verdad? Ese sostén importante donde se van tejiendo unas redes de apoyo, de sostén, de colaboración, de fraternidad, una vinculación que es bastante importante y significativa. Y a pesar quizás de las situaciones convulsas que nosotros como humanidad podamos estar viviendo hoy en día, la familia sigue siendo ese gran referente para nosotros a nivel mundial. Así que nosotros podemos ver unas cifras, ¿verdad?, actuales en el que nos dice que quizás el tamaño promedio del hogar pues ha disminuido a lo largo del tiempo y que vemos pues que esa disminución se va dando de manera consistente año a año, ¿verdad? Nuestra población, cuando lo vemos quizás a nivel demográfico, pues vemos precisamente que la pirámide poblacional ha cambiado y se concentra mayormente nuestra pirámide poblacional en un grupo etario de los adultos mayores. Eso implica también que como sociedad tenemos que prepararnos para estos cambios, para estas dinámicas que se van dando, porque es una población también que va a necesitar, que va a requerir unos servicios, un acompañamiento diferente, quizás si tuviéramos una pirámide con otro grupo poblacional en un mayor porcentaje en términos de nuestra población. Así que nos invita a hacer una radiografía bastante exhaustiva de nuestro contexto, de nuestro país, de nuestro departamento, ¿verdad? De la zona en la que nosotros estamos para saber ciertamente cómo podemos brindar unos elementos de mayor acompañamiento, cómo podemos entonces tomar en consideración precisamente lo que corresponde a esas intervenciones que vamos a hacer con cada uno de los grupos poblacionales. Nosotros también vemos que más de la mitad de los hogares en este momento son liderados por mujeres, ¿verdad? Que el número de matrimonios también ha bajado en un porcentaje que no es
despreciable, es decir, es un porcentaje bastante significativo y que vemos entonces también que para el 2024 se alcanzó unos mínimos históricos con relación a los nacimientos en nuestro país. Así que son retos, ¿verdad? Son desafíos que nosotros tenemos frente a este nuevo orden social, pero ¿cuál va a ser como esa postura o cómo nosotros los vamos a asumir, cómo los vamos a asimilar? Así que pues estamos también en esa mirada, en no desconocer esas realidades que se están dando en nuestro entorno, pero también a la vez seguir reconociendo y destacando el rol que la familia tiene en nuestro contexto social. Así que eso es un tema fundamental, es un pilar importante para nosotros y que también desde diferentes organizaciones, también a nivel internacional, reconocen a la familia, ¿verdad? Y con su día en particular, y reconocen entonces también las transformaciones que se han dado al interior de los sistemas familiares, pero asimismo también consideramos, ¿verdad? Esa conciencia que se debe seguir recalcando a nivel mundial sobre el papel, el rol fundamental que ejerce la familia en diferentes ámbitos de la sociedad, en el plano educativo, en lo que corresponde entonces también a la vinculación, en lo que corresponde entonces también a los procesos de aprendizaje, en el cuidado, ¿sí? Es decir, la familia está involucrada en diferentes eh, roles y funciones a nivel social, y es importante también que sigamos recalcando y reconociendo ese rol y ese papel fundamental que tiene la familia en la sociedad y que sigue siendo ese grupo de referencia, ¿verdad? A pesar de las diferentes quizás situaciones que se van presentando. En ese sentido, tomando en cuenta un videito que tengo por acá que les quiero compartir, voy entonces a compartir la pantalla completa precisamente para que podamos entonces ver el, eh, el, el video de una mejor manera. Entonces, vamos por acá a compartir, ¿verdad? Y vamos entonces a acercarnos aquí al video. Ustedes me dejan saber si cuando le dé play se comparte con audio. Si no, pues lo volvemos a revisar, no hay problema. No, no, no se escucha. No se escucha. ¿Escuché algo por ahí que no se escucha? Se escucha, no, señores. Vamos acá. Es que está abajo la bocina cerrada el audio. Cuando abres el YouTube, en la parte de abajo está la bocina con la X. Bueno, vamos entonces a ver nuevamente porque yo sí lo escuchaba bien y compartí la pantalla con audio, pero vamos entonces a intentarlo. Si no, no hay problema porque todo lo que está diciendo el Papa Francisco pues está ahí en subtítulos, entonces lo leemos para no retrasarnos. ¿Listo? Creo que ahí está el audio, está todo, no está en X. Vamos entonces a iniciar, si no, pues lo que les digo, leen allí los subtítulos porque es muy corto, dura 1 minuto 50 segundos, ¿ok?
No sé si soy la única, pero yo no escucho. Tampoco se escucha, ¿no? No, señora, no se escucha nada. Lean, lean. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Como indicábamos y también alguien les comentó, pues ahí estaban los subtítulos y se veía bastante amplio, es un video bastante corto, donde básicamente se busca, ¿verdad? Precisamente, y es ese llamado también del Papa Francisco en su momento a entender que en la familia vamos a convivir también desde las diferencias, ¿verdad? Eso es un aspecto importante que nosotros no vamos a perder de perspectiva y algo que también él nos deja, y es como ese elemento fundamental, es aprender también de los errores, ¿bien? Las cosas no van a ser perfectas, las situaciones no van a ser perfectas, pero ese es el llamado también a unirnos en las diferencias y a unirnos también quizás en las situaciones que a veces no nos van a salir de la mejor manera o que quizás no nos van a salir como nosotros esperamos o queremos inicialmente, pero es tener también esa apertura y esa sensibilidad para poder aprender de las situaciones. Y un mensaje también fundamental es que Dios está con nosotros en esas situaciones tensas, difíciles, en los buenos también momentos, pero que siempre nos está apoyando. Y entender también a la familia, como destacábamos hace un rato, como ese núcleo primario de apoyo, ese gran referente, ese aspecto también donde podemos tener esa primera representación de la sociedad que nosotros tenemos cuando nacemos, es precisamente en la familia. Así que eso recalca también de alguna manera la importancia, la relevancia como tal de la familia como ese eje fundamental y ese eje primario como tal de apoyo. Bien, en ese sentido pues quería compartirles esa pequeña introducción con relación a esa visión que tenemos de la familia y ese mensaje también bonito que nos dejaba el Papa Francisco en su momento. Vamos entonces a continuar con las diapositivas y a compartir entonces lo que estábamos desempeñando, lo que estábamos trabajando respecto a la relevancia, la importancia de entender la familia como ese rol fundamental que tiene en la sociedad, tomar también esa conciencia frente a estos elementos que se viven a partir de la familia. En ese sentido, para tomar en consideración un poco y antes de continuar, ¿verdad?, con nuestra discusión, quisiera también generar como esta pregunta, esta interrogante y ver pues un poco sus apreciaciones frente a ello. Y es que podamos entonces reflexionar un poco, podamos pensar qué es lo que más, ¿verdad?, les ha hecho crecer a ustedes dentro de su relación, ¿verdad?, dentro de su familia, en su vínculo de pareja como matrimonio, pero también en la familia con sus hijos. ¿Qué es lo que ustedes consideran que más los ha hecho crecer al interior de las familias en las que ustedes están, pues obviamente construyendo, edificando y participando también de una manera activa? Entonces, los veo por acá, no sé si quieran alzar la manita o encender su micrófono y comenzar entonces con la socialización. ¿Qué es entonces lo que ustedes entienden que los ha hecho crecer más en su relación, en ese matrimonio que ustedes han ido construyendo también con su familia? ¿Qué es lo que ustedes entienden que más los ha hecho crecer? El diálogo. El diálogo, ok, muy bien. ¿Qué es lo que ha generado o qué elementos ha aportado el diálogo en esa construcción? A aprendernos a escucharnos, a comunicarnos. Lo que nos molesta lo decimos. Y eso es un aspecto importante porque eso precisamente es lo que se mencionaba en el video hace un rato, es que básicamente las cosas no siempre van a salir de manera perfecta, ¿verdad? Pero cómo entonces a través de la comunicación, del diálogo, podemos llegar a esos procesos. Tatiana, que tiene su manita también levantada, la escuchamos. Buenas tardes. Muy Pues buenas. yo digo en mi caso mucho el respeto.
Ok, la consideración, el amar un poco más allá de puede ser las circunstancias o lo físico o cosas como exteriores que uno ve, amar o sentir un amor de verdad por esa persona. muy bien, muchas gracias, Tatiana. Entonces hemos escuchado también el diálogo, la comunicación, el respeto, el amor también, ¿verdad? Más allá. Vamos entonces con Antonio. A través del diálogo, que es un hermoso regalo de Dios, podemos expresar todos los sentimientos que tenemos dentro del corazón, dentro de los sentimientos, y podemos expresarle a la familia cómo nos estamos sintiendo en cada momento cuando compartimos con ellos. Perfecto, muchas gracias Antonio también por su aporte. Entonces vemos que vamos generando también esos elementos de escucha, de atención, ciertamente de esa comunicación, de ese diálogo, de ese respeto también por la otra persona, por las otras personas que componen mi familia. Como entonces también en las diferencias, ¿verdad? En las cosas que quizás no pensamos de la misma forma, también se puede generar un espacio para una comunicación, para generar también esos elementos de respeto y siempre que esté presente el amor. Así que muchísimas gracias por sus aportes. Vamos entonces a continuar para que podamos generar el desarrollo como tal de la temática. Bien. Tenemos entonces aquí que estábamos comenzando precisamente a hablar un poco acerca de esas capacidades, ¿verdad? Y precisamente de tomar en consideración también qué son realmente capaces de hacer las personas, qué oportunidades también tienen a su disposición para hacer, pero también para hacer. Entonces es importante también tomar en cuenta esos elementos intrínsecos del ser humano que de alguna forma le permite también el desarrollo de cumplir con ciertas tareas, con ciertas actividades. Y eso va de la mano también en esa integración, en esa interacción entre la persona y el aprendizaje que va teniendo frente a determinadas situaciones. Miren que un elemento también importante en este proceso es como tal también ese espacio de la reflexión, que podamos ser muy conscientes, que podamos escuchar a la otra persona con total atención a lo que esa persona nos está diciendo, que podamos entonces también estar muy conectados en nuestro presente, en nuestro aquí, en nuestro ahora, tomando en cuenta lo que esa persona nos dice, tomando en cuenta también sus capacidades, el potencial que tiene para desempeñar ciertas actividades y ciertas tareas y que viene precisamente de esos elementos propios intrínsecos del ser humano. Eso nos lleva entonces también a considerar que hay una serie de elementos y de procesos que se dan a nivel cognitivo, a nivel social, a nivel físico. Y por eso hablábamos también al principio, específicamente en lo que corresponde al título de este módulo, y es que buscamos precisamente ese espacio de carácter integral, ¿verdad? No solamente lo que nosotros hacemos, sino también lo que nosotros pensamos. ¿Cómo llevamos a cabo nuestras interacciones? ¿Cómo nos vinculamos? ¿Cómo nos relacionamos con los demás? ¿Cómo también buscamos ese espacio también de despejarnos, de poder cultivar también nuestra mente, de poder generar unos aspectos y unas actividades que sean propias también para el descanso, para la reparación, que podamos ciertamente tener ese espacio y ese tiempo para desempeñar las diferentes tareas y que esto tenga unas implicaciones también en nuestra salud, no solamente nuestra salud física, sino también nuestra salud emocional, nuestra salud mental, espiritual, es decir, dar ese espacio para esa integralidad que nosotros somos como personas, como seres humanos, como sujetos, y siempre dando esa oportunidad para el aprendizaje, en la escucha, en ese diálogo, en esa comunicación asertiva, en ese respeto también por la otra persona y por el punto de vista que tiene, ¿verdad?, frente a un determinado tema. Eso es importante también y es parte de lo que nosotros tenemos que cultivar
cómo nosotros también vamos tejiendo nuestras relaciones interpersonales, cómo vamos tejiendo nuestras redes de relaciones. Ustedes también que están muy activos, ¿verdad?, en lo que corresponde a las actividades que se desarrollan al interior de la iglesia. Es importante también tomar en cuenta que hoy en día, y quizás ustedes lo han visto en su propia comunidad, las personas se sienten solas, ¿sí? Necesitan también de esa otra persona que los escuche, de esa otra persona que esté conectado con él en ese presente, en ese aquí, en ese ahora, para escuchar, para atender, para saber cuáles son las necesidades, para brindarle ese apoyo, ese acompañamiento a las diferentes situaciones que van pasando. Así que nosotros hoy en día estamos inmersos en unas sociedades que crecen vertiginosamente, que cambian también de una manera bastante dramática, pero que asimismo nos invita a generar y a establecer esos puentes de comunicación para llegar y para acercarnos más a las personas en nuestras comunidades, ¿verdad? Por esa soledad que refieren de manera permanente, de manera insistente. Así que cuando nosotros ya logramos como tal el dominio de una actividad, de una práctica en particular, pues ya podemos hablar obviamente de una competencia, y eso nos permite también el poder saber cómo actuar, cómo desempeñarnos, qué hacer en determinados momentos. Y es precisamente lo que ustedes destacaban hace un rato, que es lo que más me ha hecho, ¿verdad?, crecer en mi relación dentro de mi matrimonio, dentro de mi familia, al interior de mi sistema familiar, de mi núcleo primario de apoyo, la escucha, el amor, el dar, el comunicarse, el dialogar, el respeto, ¿verdad?, es saber qué hacer frente a determinadas situaciones. ¿Cómo podemos ir sumando también en las diferencias y no nos quedamos atascados precisamente en la problemática, sino cómo vamos entonces también entendiendo y comprendiendo las diferentes situaciones? Entonces, eso es un elemento también importante para considerar, para tomar en cuenta, que nos permite obviamente poder realizar una acción y que esperamos, ¿verdad?, que esa acción siempre sea lo mejor posible. Es decir, desde ese potencial que yo tengo para aprender, para asumir información, para interpretar, para asimilar información de mi entorno, de mi contexto, de mi comunidad, cómo poder ser entonces una persona más solidaria, cómo poder ser una persona más empática, bien, desde ese potencial para aprender hasta poder obviamente realizar una actividad ya con un nivel de excelencia. Todas las actividades que ustedes realizan, venimos también ya cerca pues, de haber pasado la Semana Santa, que sabemos que es una semana donde se realizan unas actividades supremamente importantes para nosotros dentro de la iglesia, y eso es un elemento también fundamental, el cómo nos vamos acercando cada vez más a las comunidades, cada vez más a esas personas que realmente necesitan, ¿verdad?, ese apoyo, esa compañía y esa solidaridad. Así que para nosotros es muy importante el que podamos escuchar con paciencia, ¿verdad?, con empatía, precisamente lo que destacábamos hace un rato. No necesariamente nosotros hemos tenido que atravesar por todas las situaciones complejas que quizás esa otra persona ha tenido que experimentar, pero podemos ser solidarios, podemos ser empáticos, podemos acompañar, podemos escuchar, ¿sí?, podemos apoyar, podemos acompañar y transitar con esa persona la situación. Eso es un elemento también fundamental, que podamos aprender a expresar también gratitud en nuestra familia y que podamos entonces también encontrar los mejores recursos y los mejores mecanismos para poder resolver bien nuestros conflictos. Entonces, eso es un aspecto importante, no quedarnos en el problema, no quedarnos concentrados y focalizados en la problemática, sino cómo, como núcleo primario de apoyo, como familia, vamos a lograr entender y comprender las situaciones que se presentan y más allá también resolver, ¿verdad?, esas situaciones, esas diferencias que se pueden presentar y que con frecuencia se van a presentar al interior
interior de nuestras familias. Esto es un aspecto importante porque, como decíamos, esa competencia nos permite de alguna forma desarrollar ciertas actividades con excelencia, ¿verdad? Orientados entonces a actuar siempre con amor, con ética, con eficacia, que podamos escuchar con paciencia, con tolerancia también, bien, que podamos entonces estar aprestos a resolver las diferentes situaciones que se presentan de una manera afable, de una manera constructiva, donde obviamente partimos en que todos vamos a estar aprendiendo del proceso de la situación y donde yo necesariamente no me voy a asumir como que yo soy la que lo sé todo y la que yo estoy bien y el resto de los integrantes, ¿verdad? Ahora que estamos hablando precisamente de la familia, pues son los que están mal, no. ¿Cómo vamos a tener ese punto también de humanidad de escuchar con atención, con paciencia, con compasión y misericordia, ¿verdad? Que nos permita entonces poder dar una solución a las problemáticas que se suscitan al interior de la familia, entendiendo que cada integrante de ese sistema familiar tiene unos elementos supremamente importantes y relevantes para poder considerar. Entonces, eso es un aspecto también, un aspecto que nosotros debemos tomar en cuenta, cómo vamos aprendiendo, cómo vamos sumando, cómo también vamos generando, ¿verdad? Una mirada también de humildad, de no saberlo todo o no creernos todo, ¿verdad? Asumir también esa mirada de principiante en el que estamos siempre aprestos y en la mejor disposición de poder aprender sobre diferentes situaciones. Bien, así que es fundamental y eso va a tono con lo que mencionábamos hace un momentito y es ser un aprendiz permanente. Tener una gran disposición, poder también ser conscientes de nuestros recursos, ¿verdad? Y poder entonces también movilizarlos para que las situaciones pues se puedan resolver de una manera saludable, de una manera satisfactoria, de una manera que sea de beneficio para cada uno de los integrantes de la familia y que podamos entonces ciertamente fomentar esa búsqueda de la información, el no quedarnos entonces de manera parca con una situación, sino siempre ir más allá e ir en procura también de mejorar las relaciones que quizás se están lacerando, que quizás se están fragmentando un poco, pues no esperar obviamente a que la situación, a que la problemática se acentúe aún más, sino que las podamos entonces ir mirando, ¿verdad? Ir observando con detenimiento y que eso nos permita también encontrar los mejores mecanismos y recursos para poderlas resolver. Así que para nosotros es muy importante también esas competencias, ¿verdad? Que nos permitan un mejor desempeño, un mejor desarrollo en nuestra cotidianidad, que nos permita también un mejor desarrollo en lo que corresponde a nuestras interacciones con las personas en la sociedad, en las diferentes funciones que nosotros vamos desempeñando, es que podamos ser ciudadanos participativos y solidarios, ¿bien? Que podamos entonces también entender que cada día estamos más inmersos en sociedades pluriculturales y que esto entonces también nos permita buscar esa integración entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Entonces, con estos aspectos es fundamental que nosotros podamos reconocer primero que debemos ser ciudadanos participativos y solidarios. Y miren que esto es un aspecto que nosotros vemos con gran frecuencia en la sociedad. Y es que en ocasiones las personas no asumen responsabilidad de sus actos, ¿verdad? No asumen como tal ese compromiso, esa responsabilidad. Entonces yo no hice esto porque tal persona no hizo o dejó de hacer o me dijeron, no me dijeron. Y eso es importante que nosotros podamos asumir esa cuota de responsabilidad, de corresponsabilidad en nuestra sociedad.
y que podamos ser seres cada vez más participativos, ¿verdad? Y eso va en sintonía con lo que mencionábamos hace un rato también con relación a que las personas suelen sentirse solas y así lo refieren, entonces se van aislando, es más difícil también poder interactuar con ellas, se van desconectando también de su entorno, de la sociedad, y ahí pues entonces también se pueden presentar una serie de problemas, de afectaciones a nivel de salud mental. Sabemos que nosotros a nivel de sociedad pues estamos viendo unas altas prevalencias en trastornos emocionales, mayormente relacionados a depresión y ansiedad, ¿verdad? Lo estamos viendo de una manera bastante significativa y lo vemos entonces también como un tema a revisar y a tratar, no solamente en adultos y en adultos mayores, también lo estamos viendo en niños, ¿verdad? Y adolescentes. Entonces son alertas que nosotros como sociedad debemos tener, ser cada vez más conscientes obviamente de las problemáticas que se van presentando y cómo nosotros también nos vamos a vincular, si bien no es que lo vamos a resolver todo, obviamente cómo nosotros nos vamos a vincular para hacer ese puente también de comunicación, de escucha, ¿sí? De encontrar quizás esos mecanismos en el marco del respeto para que las personas vuelvan a tener una conexión mayor con su entorno, con la sociedad y con la comunidad. Entonces, son unos retos, ¿sí? Son unos grandes desafíos que nosotros como sociedad tenemos, pero que ciertamente es importante que estemos pues atentos y que podamos estar también como sociedad a la altura precisamente de esos retos y de esos desafíos. Entonces, es como ese llamado, esa oportunidad también, ¿verdad? Y verlo como una especie de oportunidad para seguir, pues obviamente, fortaleciéndonos y trabajando en cada una de estas áreas. Así que tomando en cuenta estos elementos es fundamental también encontrar esas grandes diversidades que nosotros tenemos en la sociedad. Hablamos también de sociedades pluriculturales con este fenómeno también de la migración, la globalización, es decir, cada vez se van invisibilizando más las fronteras y cada vez pues es más frecuente que las personas puedan moverse de un continente a otro. Nosotros acá en Colombia lo vivimos, ¿verdad? De una manera importante con el movimiento migratorio que en los últimos años pues hemos tenido mayormente de Venezuela hacia Colombia. Recordemos que Colombia pues por su historia no es que haya sido un país receptor, ¿verdad? Son las personas en Colombia las que se mueven y se migran a otros países, pero en este momento Colombia es un receptor, ¿verdad? De población migrante, mayoritariamente venezolana, y esto pues obviamente por la cercanía, por el elemento geográfico y demás, que también pues nos mueve a ser sensibles con esta población, las necesidades que tienen, las situaciones también que van atravesando, de ese desarraigo, lo que van dejando en su país. Es decir, no es que yo quise preparar un viaje y mudarme a otro país, sino que hay otras necesidades, ¿verdad? De acuerdo al contexto en el que esa persona se ha desempeñado, que lo moviliza, que lo mueve a que la persona cambie de lugar, cambie de país, y esto pues tiene toda una serie también de situaciones a nivel mental y a nivel emocional que es importante considerar. La pérdida de seres queridos, de sus espacios, es decir, cómo esa persona también atraviesa por diferentes duelos, ¿sí? Como nosotros como país receptor, pues también vamos a estar obviamente a la altura de esos retos también y de esos desafíos. Entonces, son elementos bastante complejos que involucran también a diferentes, ¿verdad? Áreas también del Estado en términos de los servicios, de las garantías de los mismos que se van a estar considerando y que pues obviamente nosotros no podemos perder esa situación de perspectiva. Es parte de nuestra realidad y es lo que nosotros pues también debemos tomar en consideración. Así que vamos entonces a reflexionar un poco en aquellas competencias que quizás ustedes entienden que hacen falta para construir una mejor sociedad. Es decir, ¿qué nos hace falta, verdad, como sociedad para que podamos construir
una que sea cada vez más justa, más equitativa. ¿Qué podríamos decir frente a esto? ¿Qué elementos ustedes creen que hacen falta para que podamos construir como comunidad una sociedad que sea cada vez más justa, más equitativa, con oportunidades también importantes, relevantes para cada grupo etario, es decir, las necesidades de nuestros niños, las necesidades de adolescentes, las necesidades también de los jóvenes, de los adultos mayores, tomando en cuenta lo que mencionábamos también hace un rato respecto a ese cambio, ¿verdad?, de la pirámide poblacional y en dónde se está concentrando el mayor número de personas. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son los programas que se tienen para atender precisamente esas necesidades de ese grupo poblacional en particular? ¿Qué podríamos entonces decir frente a ello? Vamos a ver, los escucho. Antonio, lo escucho. En el caso de nuestros barrios, nuestros entornos de nuestra casa, hace mucha falta en las, por decir algo, en la ayuda mutua de las necesidades de los barrios, porque mucha gente no valora a veces el hermoso regalo de Dios de una casa, de un buen barrio, y se necesitan muchos aportes a través del diálogo para conocer las necesidades y poder actuar en ellas. Pero hay gente muy despreocupada y entonces ahí no hay un apoyo donde surjan las ideas para llegar a que el barrio sea totalmente un ambiente sano. Por ejemplo, si se siembran unas maticas, por decir algo, nadie colabora con rociarlas, echarles el agua, ni nadie aporta decir yo voy a adoptar esta matica para que no se vaya a morir. Eso es lo que hace falta, unión. Ok, perfecto, muchas gracias. Hace falta entonces esa unión, es decir, esa convergencia, ¿verdad? Que todos vamos sumando y vamos construyendo hacia un punto, hacia una meta en particular, porque a la larga, y en el ejemplo que usted lo daba precisamente de su comunidad, en su barrio, que todos vayan sumando hacia un fin que a todos como comunidad les beneficie. Muchas gracias, Antonio. Vamos con Emilce. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues mirando al entorno en el que vivo, pienso que lo que más hace falta es un cambio en el pensamiento de la sociedad. Nosotros como sociedad estamos en un pensamiento en el que pensamos que todos tenemos derechos, pero deberes de ningún tipo. Entonces, yo tengo derecho a botar la basura donde quiera, yo tengo derecho a que a mí me tienen que respetar, pero yo no respeto a nadie. Y por lo menos uno se da cuenta que en el ambiente, en el barrio, por decir, que vivimos, hace mucha falta que el pensamiento de los jóvenes cambiara, que fuera algo más tendiente a que ellos miraran, por decir, que el deporte, actividades, porque se ve mucho muchacho desde muy sardino en las drogas, en la calle, pero entonces, por decir, hay equipos de fútbol y no les gusta comprometerse en a eso porque es mejor estar en el parque consumiendo o en otros lados. También vemos que construyen sitios, ciclovías, que hacen obras, pero vemos cómo las dañan llenándolas de basura, dejando el mugre, dejan canicas en los parques para el popó de los perros o el papelito del helado, llevan toda la basura de las casas. Entonces, a veces lo que más hace falta es un cambio de la mentalidad en nuestra sociedad, en que nosotros, si cada uno nos concientizáramos de hacer ese cambio, cambiaría nuestro barrio, nuestra ciudad, porque empezaríamos a ver las diferencias desde el actuar de cada persona, ¿sí? Pero pues como dicen, una gaviota no lleva agua, pero varias sí. Entonces, por eso es que es tan difícil el cambio, porque pocos lo quieren hacer, pero la mayoría son muy despreocupados en el tema. Entonces, no, es que no me interesa, y si llegase a decirle algo, es que, mejor dicho, le dicen de todo. Entonces, yo pienso que el principal cambio está en nuestras mentalidades. Muy bien, muchas gracias, Emilce. Entonces hablamos también de un trabajo a nivel
personal, ¿verdad? A nivel también de nuestro interior, el poder trabajar sobre esos aspectos y muy importante también lo que destacábamos antes, esa corresponsabilidad. En el chat han ido incluyendo algunos mensajes, por ejemplo, sentido de pertenencia. Eso va también acorde a lo que Antonio y también Emil se mencionaban hace un rato, esa empatía, unión, ¿verdad? Unión también la recalcan para poder combatir de alguna forma las tribulaciones que se puedan presentar al interior de la familia, lo que corresponde entonces también al respeto, a entender, a comprender, escuchar, ¿verdad? A los demás sin juzgar a nadie, es algo que también estoy leyendo por acá en el chat, sabiendo que las personas tienen derechos, pero también tienen deberes, unas responsabilidades que deben cumplir. Y eso es un aspecto importante. También nos dicen que a nivel parroquial, importante la necesidad, tener presente, ¿verdad? Que se sirve es a Dios, a nuestro Señor y que por ello el actuar de cada uno debe ser acorde al servicio que se está prestando. Entonces, es ese trabajo quizás a nivel individual, que nosotros cada vez seamos más conscientes de nuestras acciones, ¿sí? Y de las consecuencias que quizás pueden tener nuestras acciones y cómo quizás algo que yo haga puede tener un impacto en más personas. Ustedes mencionaban hace un rato las plantitas que se siembran, lo que corresponde entonces a las ciclovías, a las rutas, pero entonces las dañan, vandalizan. Entonces, que cada uno vayamos siendo cada vez más consciente de nuestra responsabilidad, ¿verdad? De nuestro compromiso que tenemos para que a nivel comunitario, pues las cosas también se puedan ir dando de una manera mucho más satisfactoria. Entonces, eso es un elemento también importante para que logremos también considerar, ¿verdad? Logremos también entender y comprender y de alguna forma también darle ese reconocimiento prioritario que debemos tener también para ese trabajo comunitario, ese relacionamiento que vamos a tener en nuestra comunidad. Mira, esto es un aspecto también fundamental que debemos tomar en cuenta respecto a la familia que nosotros estamos construyendo. Es muy importante esa identidad, solidaridad, ¿verdad? Que ustedes lo han ido mencionando en otros puntos también. El amor verdadero, es decir, cómo nosotros vamos construyendo esos pilares, cómo vamos edificando ciertamente con nuestra familia, la integridad también que debemos, ¿verdad?, presentar, esa renovación generacional, estar pues también muy conscientes de los cambios que vamos presentando en nuestras generaciones. Por ejemplo, podemos quizás destacar lo que muchas veces dicen, los jóvenes están perdidos o nuestros adolescentes no tienen como esas motivaciones, pero es también tomar en cuenta realmente cuáles son los retos y cuáles son los desafíos de esta generación. Nosotros vemos que quizás hay una gran labilidad, una fragilidad emocional en nuestros chicos, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, y eso se les dificulta también para poder asumir, ¿verdad?, ciertas retos y ciertos desafíos que se van presentando o dar respuesta quizás a ciertas problemáticas. Entonces, muy probablemente son personas que necesitan más acompañamiento, más apoyo, más escucha, ¿verdad?, empatía, solidaridad para poder, pues obviamente, alcanzar todos estos elementos. Entonces, eso es un aspecto que nosotros debemos también incluir en nuestro análisis, en nuestra valoración, en el estudio que vamos realizando y que también debemos guiarnos, ¿verdad?, por esos valores que tenemos, esos parámetros para conducir nuestras acciones, para llevar a cabo las diferentes competencias, actividades en nuestro devenir, que podamos entonces también ser muy conscientes de esa conducta individual, pero también de esa conducta colectiva. Y era lo que ustedes hace un rato también con la reflexión que generábamos establecieron. Es decir, cómo nosotros también vamos viendo que no es solamente a nivel colectivo, sino también lo que yo estoy, ¿verdad?, trabajando, desempeñando, esos aspectos propios particulares y cómo esto me va a permitir y va a tener una trascendencia importante en mi día a día, en mi cotidianidad, con respeto, ¿verdad?, y con empatía hacia las demás personas.
Vamos entonces a considerar un poco acerca de esos valores humanos y sociocomunitarios que quizás son los que más se han practicado en nuestra familia, ¿verdad? Esa comunidad y cómo influyen en nuestro diario vivir. Entonces vamos a dejar esta pregunta relacionada a esos valores, ¿verdad? Que son los que más se practican en nuestra familia. Lo vamos a dejar allí, si quieren anótenlo en una esquinita quizás del cuaderno o en el mismo Word que estén utilizando en el computador, para que podamos hablar un poco acerca de los diferentes valores y luego entonces retomamos aquellos que creemos que son los que más se practican, ¿verdad? Los que más nosotros estamos practicando en nuestra familia y en nuestra comunidad. A nivel universal, nosotros practicamos, ¿verdad? Esa sinceridad, esa honestidad, esa bondad también, el respeto. Y mire que son términos que ya ustedes han ido construyendo, han ido dialogando, mencionando a medida que hemos ido avanzando en nuestras intervenciones. Hemos hablado también acerca de la tolerancia, ¿sí? De ese respeto a la diferencia, a que quizás esa otra persona puede pensar frente a una temática y puede tener una postura que es completamente distinta a la que yo tengo, pero aún así nos respetamos, ¿verdad? Frente a las diferencias. Esa amabilidad que podemos tener, esa humildad, el no creer que lo sabemos todos, tener esa misión y esa visión de principiante, de siempre estar apresto y con la mejor disposición de seguir aprendiendo. Para eso es muy importante la disciplina, la constancia, la perseverancia, y es lo que se mencionaba hace un rato con relación a las clínicas como tal que se presentan de deportes, de fútbol, de algún otro deporte en particular, pero si las personas no tienen esa constancia, esa perseverancia, pues obviamente eso va a tener unas implicaciones en otras áreas de la vida de la persona. Entonces, fundamental esa constancia, esa perseverancia, el día a día, la disciplina, ¿verdad? El poder también asumirnos desde el aquí y el ahora. A nivel familiar, el respeto, nuevamente es algo que también hemos ido recalcando, la amabilidad, la unión como tal entre cada uno de los integrantes de esa familia. A nivel sociocultural, hemos hablado también de ese patriotismo, ¿verdad? De la solidaridad, la religión, las costumbres. Un elemento importante y que uno de ustedes hacía alusión también en el chat frente a la reflexión es ese sentido también de pertenencia. Yo pertenezco a este espacio, yo estoy aquí, ¿qué puedo hacer? Me asumo también desde la responsabilidad, desde el compromiso. ¿Cuál es mi cuota de responsabilidad y qué hago frente a estas situaciones que se están generando? Para eso es muy importante también esa lealtad, ese respeto, ¿yeah? Y esa tolerancia también a las diferencias. Para nosotros también es muy importante la fe, ¿sí? La armonía, nuestras creencias, nuestro sistema de creencias como tal. A nivel intelectual, poder hablar un poco acerca de la sabiduría, la curiosidad. También a nivel político, la equidad, la democracia, la libertad. Lamentablemente nosotros estamos viendo un país bastante fragmentado, polarizado, ¿sí? Con unas inequidades bastante marcadas en nuestro contexto y que de alguna forma también se ve mediado por el acceso que puedan tener a ciertos servicios o las oportunidades también que puedan tener las personas a ciertas experiencias en particular. Por eso mencionábamos también la importancia de saber cuáles son las oportunidades y qué me está dando el medio, qué me está dando el contexto para cada uno de los grupos etarios. Hay algo que yo veo y que quizás lo veo un poco más de cerca porque es el contexto en el que me desempeño a nivel laboral, ¿verdad? Con jóvenes, con universitarios, es que muchos están decidiendo migrar a otros países, a Estados Unidos, a Australia, a otros países en Europa, y no es que esté mal viajar, no es que esté mal
movernos, migrar a otros espacios, a otros contextos en particular. Eso también nos enriquece muchísimo como personas, ¿verdad? Y nos abre también nuestro panorama a otras visiones, también a considerar otros espacios y otras maneras también, precisamente ahora que hablamos de las diferencias, otras maneras en las que se puedan hacer las cosas, pero lo que sí es importante que podamos reflexionar y pensar es por qué se está marchando ese joven, ¿verdad? Ese joven se está marchando porque no encuentra una oportunidad laboral, porque en su espacio, en su medio, no se está dando esa oportunidad a nivel laboral. Y para nosotros eso es un aspecto importante porque es que estamos teniendo una fuga, ¿sí?, de cerebros. Es decir, ese joven que está recién graduado de la universidad, que está ávido, ¿sí?, de comerse el mundo, ávido también de poner sus conocimientos en práctica para el bien de la sociedad, no encuentra un empleo, una manera digna de subsistir, y es entonces cuando decide emigrar a otro país y poner sus talentos y los recursos, pues obviamente al servicio de otros espacios. Entonces, esos son los aspectos y las reflexiones también que nosotros debemos hacer y que pues toma en cuenta también un poco lo que mencionábamos con relación a esos valores políticos en términos de las oportunidades, de la equidad, ¿verdad? Y de la democracia, y ver un poco pues también las situaciones que nosotros estamos viendo a nivel de país. Dicho eso, vamos entonces a retroceder un poco a la premisa, ¿verdad? La pregunta de reflexión que teníamos, y es ¿qué valores humanos, sí, y sociocomunitarios son los más practicados en nuestra familia? Entonces pensemos un poco en nuestra familia, en nuestra comunidad, cuáles quizás son los que más se practican y cómo estos llegan a tener una influencia directa en nuestro diario vivir, en nuestro día a día. Vamos entonces a verlos. Los escucho, no sé si quieran ir activando sus micrófonos o pues alzar la manito, no hay problema. La idea es que nos podamos escuchar y podamos entonces participar. ¿Quién por acá va a aportar, va a generar un aporte sobre lo que estábamos mencionando? Estamos acá, ¿verdad? No nos hemos ido. Aquí estamos. Ok, muy bien, muchas gracias. Eso es lo importante, que sigamos entonces acá en conexión. Listo. La idea pues básicamente es que podamos también ver cuáles son quizás esos elementos que más están predominando, ¿sí?, en nuestros escenarios, en los contextos, como decíamos, no solamente en nuestro sistema, ¿verdad?, familiar, sino también en nuestra comunidad, y obviamente las implicaciones que eso tiene para nuestro día a día, para nuestro desempeño, para nuestra rutina, para las diferentes actividades que nosotros solemos entonces hacer. Antonio, lo escucho. Qué pena, pues, como veo que casi nadie participa otra vez. Tranquilo. Lo que pasa es que en la familia y en la sociedad siempre se debe trabajar en equipo, porque si no hay una unión para que usted, por ejemplo, por decir algo, se delega, usted hace tal cosa, usted hace tal cosa, usted hace tal cosa, que no se recargue todo el trabajo hacia una sola persona, sino que se deleguen funciones así como se delegan dentro de la familia, delegar funciones en el barrio. Por decir algo, se presenta una catástrofe, entonces vamos a planear un punto de encuentro para que la familia no se vaya a dispersar, se vaya a perder, se desaparezca de pronto una persona. Entonces, siempre tener una ayuda de ideas para que se lleve a cabo lo que se quiera llevar. Muchas gracias, Antonio. Así que es ese trabajo articulado, ¿verdad? Y esa responsabilidad bidireccional que debe existir entre la familia, pero también entre lo que corresponde precisamente a la comunidad. Ahora lo escuchamos, Fabio. Gracias. Sobre el aporte sobre los valores, creo que los valores se han perdido en la familia. Los padres han delegado la responsabilidad a sus hijos antiguamente, sí, que era un poquito más presionado y con correa se podrían
hacer los valores. Ya no se ha dicho que la correa no educa, pero los propios principios de los padres sí pueden formar al hogar. Es básicamente hablar de los valores. Los principios se han ido relegando, pero no fue la sociedad, no fue la presidencia, no fueron nada. Hemos nosotros como hogares relegado esos valores a unos profesionales que nos dicen hay que educar de esta manera, pero ellos no están metidos en nuestro hogar, cómo es la situación personal de cada familia. Entonces, los valores, el no vivir las experiencias que hemos recibido de vivir como familia, iglesia doméstica, y la iglesia saca documentos, recuerdo al Papa Francisco, todo lo que nos enseñó sobre iglesia doméstica, familia, iglesia doméstica, pero como que no llegase a todos los hogares, de pronto llegan integrantes de las comunidades, a nosotros que estamos dentro de las parroquias, y a veces inclusive los mismos miembros de la parroquia no los vivimos. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que los que solamente van de cuando en cuando a vivir los sacramentos, especialmente la misa dominical, ellos vivan y tengan esa experiencia de lo sacramental y esa experiencia de los valores? Muchas gracias, profe. A usted, Fabio, muchas gracias por su aporte. También recordarnos la importancia, ¿verdad?, de asumir nuestra responsabilidad y nuestro compromiso y no relegarlo, delegarlo entonces a otras personas, sino asumirnos como tal con esa responsabilidad que tenemos. Aquí en el chat hay algunas personas que voy a leer rapidito para que podamos continuar. Mencionan la importancia de la gratitud, el perdón, la generosidad, la oración, el apoyo también mutuo. Mencionan también la importancia de la honestidad, el respeto, la solidaridad, amor, confianza, así que son esos valores, ¿verdad?, que deben permear en cada una de las actividades, en las diferentes funciones que nosotros vamos desempeñando, nuestro rol también al interior de la familia, pero también muy importante, pues a nivel también de nuestra comunidad. Así que son unos elementos también para entrar precisamente a poder reflexionar al respecto. Si son tan amables, me pueden confirmar si están viendo la pantalla completa, la diapositiva que dice para reflexionar. Sí, señora. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como nosotros podemos ver, muy importante los valores universales, ¿bien?, que protegen esa integridad de todo ser humano, que podamos también tener unos cimientos supremamente fuertes, robustos respecto a esas realidades de un Estado que infiere también en la familia, asuntos públicos, culturales, organización, forma como tal de gobierno. También es muy importante esos derechos y deberes que van a sostener una sana convivencia. Muy importante también esos valores personales, familiares, espirituales que forman el ser, así como ustedes lo mencionaban hace un rato, el respeto, ¿verdad?, la solidaridad, la tolerancia, ¿sí? Generar también unos procesos de comunicación que sean adecuados, que sean asertivos y que partan ciertamente de esa escucha y de esa comunicación directa. ¿Qué pasa entonces si uno de los pilares se debilita? ¿Qué ocurre si los cimientos se centran entonces cosas utópicas que es muy difícil también acceder, acercarnos a ellos? ¿Cuál sería entonces el impacto en el ser al descubrir grietas como tal en las paredes? Entonces, verlo realmente como esa construcción, esa edificación, esa co-construcción que debemos hacer de una manera articulada, de una manera fortalecida, de una manera muy aterrizada, ¿verdad?, en lo que nosotros estamos también considerando. Miren, tenemos entonces acá este ejemplo que habla así. Mónica, de 28 años, terminó la carrera de Derecho hace 2 años. Desde entonces trabaja como jurista en una empresa. Es ambiciosa y le gusta su trabajo. En el terreno sentimental vive una relación feliz. Destaca que todo pues parece perfecto, pero desde hace algún tiempo un asunto pues va rondando su mente y pues le genera gran preocupación, y es que se plantea seriamente la posibilidad de ser madre. Aunque no lo tiene claro en este momento, ¿verdad? Por un lado, quien se entrega por completo a la vida laboral apenas dispone de tiempo para los hijos, es lo que puede decir. Y por otra parte, también dice que no puede esperar eternamente a que llegue el momento ideal, ¿verdad?, para construir, para formar una familia.
En nuestros tiempos no tenías elección, le comenta al respecto su abuela, y desde su punto de vista las mujeres de hoy en día cuentan con ventaja, puesto que disponen de un abanico un poco más amplio de posibilidades. Cuando Mónica plantea el dilema, su amiga de la infancia pues le destaca, le dice, tú misma puedes hacer realidad todo lo que te propongas, tú eres la que decide cómo irá, ¿verdad? La situación. Entonces, estas son dilemas, bien, son situaciones que se van presentando frente a la toma de decisiones, qué elementos nosotros vamos a considerar, qué aspectos nosotros también vamos a poner en esa balanza, ¿verdad? Que nos van a direccionar o nos van a guiar como tal a tomar una decisión en particular. Entonces, es ese aspecto que nos permite también quizás poder comprender y asumirnos entre ese equilibrio que debe haber entre la razón, la emoción, cómo también visualizamos nuestro futuro y que esto entonces también tenga una sintonía, ¿verdad? Con la decisión que nosotros tenemos y que esté alineado obviamente con nuestros valores. Entonces, estas situaciones, estos dilemas a los que nos exponemos día a día, en este caso pues hablamos de Mónica, frente a la posibilidad de convertirse, ¿verdad?, en madre en ese momento, pero sumado también a esas deseos y ese anhelo que tiene pues por seguir avanzando y escalando en el área laboral, en su área a nivel profesional, y cómo entonces logramos armonizar, ¿verdad? Cómo logramos mantener ese equilibrio entre lo que queremos alcanzar a nivel profesional, pero esa parte también personal, ¿sí? Y espiritual que ciertamente pues nosotros queremos tener. ¿Por qué nos cuesta tomar decisiones? Cuando una decisión es el reflejo de la libertad y la autonomía del ser, ¿bien? Es diferente ser libre que sentirse libre, ¿sí? Aquí tenemos pues varias interrogantes frente a ello y para eso es muy importante también trabajar desde esos elementos de la autonomía, ¿verdad? De esa autodeterminación, el entender también las situaciones, las actividades que nosotros podemos desempeñar y ver también cuáles van a ser las consecuencias o quizás el impacto de las decisiones que nosotros tengamos para nuestra familia. Así como se mencionaba hace un rato, la importancia, la relevancia de no generar o salirnos un poco de nuestro compromiso, de nuestra responsabilidad o delegarle como tal esa responsabilidad a otro ente, a otra persona cuando nos corresponde, ¿sí? A nosotros. Entonces, es fundamental también el cómo podemos trabajar sobre estos aspectos, cómo podemos también ser cada vez más conscientes de nuestras acciones y cómo, obviamente, nuestras decisiones también van alineadas con nuestros valores de la escucha, de la tolerancia, de la solidaridad, de la empatía, bien, que son elementos importantes, es decir, buscar también esa coherencia y esa sintonía entre lo que nosotros somos, entre lo que nosotros decimos y hacemos, ¿verdad? Y finalmente también tomamos en cuenta en términos de lo que pensamos y de las experiencias que tenemos sobre esa situación, ¿bien? Para nosotros es muy importante también que podamos entender que cada familia es un mundo completamente diferente, que se van generando y también se van construyendo diferentes formas de vida a nivel familiar, que se van construyendo diferentes aspectos, ¿verdad?, relacionados o en el marco también de esa relación familiar. Y eso nos lleva entonces también a considerar, ¿verdad?, unas alternativas, cómo la familia se va construyendo también para lograr una mayor comprensión de cada uno de los procesos, ¿sí?, que la familia va entonces atravesando a lo largo, obviamente, de su curso de vida. Nosotros decíamos más temprano que si bien la familia ha experimentado unos cuestionamientos, que se dice continuamente la familia está en crisis, pero ciertamente la familia es ese grupo, ¿verdad?, social, es ese referente, ese pilar fundamental, ese órgano fundamental en lo que es la construcción como tal de una sociedad. Nosotros, es decir, la familia es esa primera representación de la sociedad que se tiene
viene cuando una persona obviamente nace. Entonces, es muy importante también que podamos generar esos procesos y que se reconozca también esas transformaciones que ciertamente están experimentando las familias en términos de esos elementos relacionados a la vinculación y como tal a ese proceso también de socialización. Entonces, hay unas subjetividades importantes a nivel familiar, a nivel social, y es muy importante también entender la familia como un mundo, ¿verdad? Cada familia es un mundo distinto y ese aspecto también de transformación que se puede dar al interior de la familia. Para nosotros es muy importante que podamos reconocer, podamos entender la familia como esa realidad compleja y heterogénea, que podamos asumir también la familia como ese grupo social, que era lo que mencionábamos también hace un rato. La familia también como ese articulador de construcción social y construcción histórica. Y también a través de la familia nosotros podemos dar cuenta de ciertos análisis que se están generando sobre diferentes situaciones, un poco lo que mencionábamos hace un rato. En términos estadísticos, nosotros vemos que últimamente hay un porcentaje elevado de familias que están siendo, ¿verdad?, dirigidas por mujeres. Vemos entonces también cada vez hay menos nacimientos, que las personas también hay una merma en que es el casarse. Así que nosotros vemos la composición también de la familia va disminuyendo el número de personas. Así que todos esos elementos también nos los da la familia, es decir, esas estadísticas, ese análisis, ese estudio, a lo que ustedes hacían alusión también hace un rato, de que quizás hay un tema bastante complejo en la transmisión de los valores, que quizás la familia no está asumiendo esa responsabilidad, ¿verdad? Ese compromiso. Entonces, eso también es importante y nos da cuenta un poco de ese análisis, de esa radiografía de nuestra sociedad a nivel país. Pero también es muy importante entender la familia como un grupo, ¿verdad?, complejo, heterogéneo. No todas las familias van a tener las mismas prácticas, las mismas dinámicas de relacionamiento, de vinculación, y por eso es muy importante que podamos entonces movernos a ver las experiencias de la vida familiar, que podamos entonces también generar una visión mucho más amplia a lo que es la familia también en la ciudadanía. No quedarnos entonces en lo que ocurre en esa casa a nivel físico, en ese espacio físico, sino también ver cómo esas dinámicas, y que ustedes lo han dicho a lo largo de las intervenciones que han tenido en esta tarde, cómo aquello que ocurre en la familia se transfiere también y tiene un peso importante en lo que ocurre afuera, en mi comunidad, con las personas de mi vecindario, con las personas en el barrio con quien yo vivo. Entonces, eso también es un aspecto importante. No lo podemos, pero relegar solamente a ese espacio físico de esa casa en particular, sino cómo esas dinámicas también tienen un impacto importante en el entorno, hacia afuera. Y eso nos lleva entonces a superar ese dualismo, ¿verdad?, cartesiano. No estamos hablando entonces de mente por un lado y de cuerpo por el otro, sino cómo vemos a la persona desde una mirada integral, desde algo que va mucho más allá. Es esa parte, ese componente también espiritual, es congregarnos también con nuestra comunidad, es entonces ver esas vinculaciones que se van gestando, que se van articulando, cómo todo eso se da de manera integral. No lo podemos ver separado, no lo podemos ver fragmentado, es verlo desde unos elementos de integralidad propiamente. Como mencionábamos entonces hace un rato, debemos buscar esa superación del dualismo, ¿verdad?, de familia, ciudadanía, y debemos entonces también ver qué es lo que está pasando a nivel público, pero también qué está pasando a nivel de nuestra familia, ¿sí?, a nivel de lo privado.
Importante entender que en la familia también se van a generar unos procesos de individuación, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros escuchamos comúnmente, bueno, pero estos hermanos son criados por el mismo padre, la misma madre, los mismos padres, y son tan diferentes, ¿sí? Y es porque se da precisamente ese proceso de individuación, de respetar también las diferencias, de respetar también los aspectos propios de la persona, el interés, los gustos, las motivaciones que tiene para desempeñar tal o cual tarea, para cumplir tal o cual función, ¿verdad? Eso es un aspecto también que debemos tomar en cuenta y ver entonces esto también cómo confluye, ¿sí? Con esos intereses que se van dando a nivel de la comunidad, con esas diferentes visiones y perspectivas que vamos teniendo en nuestro entorno. Entonces ir superando esa fragmentación, y esto lo hemos dicho, lo que ocurre en la familia tiene unas implicaciones directas sobre la ciudadanía en general, y a su vez lo que ocurre fuera de esa casa también tiene unas implicaciones en lo que pasa adentro, en ese escenario familiar. Entonces eso nos lleva a movernos, ¿verdad? A dar el paso, a superar como tal ese dualismo de familia-ciudadanía. Para nosotros es muy importante, bien, que podamos generar esa redimensión del lugar de la familia y la ciudadanía. Entender, bien, que lo que ocurre se va a generar como un sistema abierto, dinámico, que vamos a tener importantes influencias, es decir, esa información que se está intercambiando entre un escenario y otro va a tener unas implicaciones. Yo aporto a mi sociedad, pero ciertamente también mi sociedad está aportando en lo que yo soy, mi visión, mi perspectiva, las situaciones que entonces se van presentando, las determinadas acciones que yo hago en un momento en particular. Entonces, es como tal esa invitación, ¿bien? A cómo nosotros también vamos construyendo relaciones interpersonales que se espera que sean, pues, fortalecidas, que se espera que sean de beneficio, que se espera entonces que tengan unos aspectos favorables y positivos para la persona. Así que tenemos acá esta cita de Cortina que nos dice, en verdad, bien pocas sociedades han tratado y tratan a sus miembros como ciudadanos sociales. Por eso podemos decir que la ciudadanía legal y política es un bien escaso, pero que más escaso es el bien de la ciudadanía social. ¿Bien? Entonces, importante tomar en cuenta estos aspectos de cómo podemos ir superando, ¿sí? Esa visión, esa limitación quizás donde la familia y la sociedad están de manera desarticuladas. No, es todo lo contrario. Hay una gran articulación y es como lo mencionamos en este último recuadro, es un sistema abierto que mantiene numerosas e importantes intercambios de información, unos importantes elementos que se van a generar en términos de esas redes de apoyo, de colaboración, de esas redes de información, esa interconexión que también se está dando con cada una de las personas y los integrantes en los que vamos también generando, ¿verdad? Esa huella fundamental. Así que para nosotros también es importante tomar en cuenta ese espacio de socialización. Es también que vayamos tomando en consideración esa realidad subjetiva, que también vayamos considerando la importancia de considerar las emociones, ¿bien? Porque las familias también se van constituyendo a partir de esas relaciones, donde debemos también tomar en consideración los derechos. Alguien hacía alusión también en el chat a que tenemos derechos, pero también tenemos deberes, ¿sí? Y cómo eso se ve reflejado en el ejercicio de la ciudadanía. Así que para nosotros es muy importante asumir también la relevancia de ese componente emocional. Cada vez se está hablando más de las emociones y eso es un aspecto importante, es un aspecto favorable que debemos considerar y que ciertamente sabemos que la pandemia pues trajo un sinnúmero de situaciones que también visibilizó otro montón también de problemáticas que nosotros tenemos en nuestro entorno, que tenemos en nuestro contexto, pero que
trajo también algo favorable y es que comencemos a mirar la salud mental cada vez desde una manera más cercana, es decir, sin tanto tabú, sin tantos mitos con relación a la salud mental. Y un tema de estos es fundamental con relación al manejo, primero el reconocimiento, ¿verdad? De la emoción, de lo que yo estoy sintiendo, y luego cómo yo regulo, ¿sí? Y cómo yo gestiono mis emociones. Porque yo no siempre voy a estar feliz o no siempre voy a estar triste. De alguna forma, el pasar, el tener todas esas variaciones, esas fluctuaciones, es parte de mi vida, es parte de lo que yo soy como persona. Yo no siempre voy a estar con el mismo estado de ánimo para poder hacer las diferentes cosas, pero es importante también reconocerme desde ese punto, desde ese momento en particular, y que yo pueda reconocer que algo me genera alegría, pero que también otra situación me puede generar miedo, me puede generar angustia, ¿por qué no también coraje? ¿Sí? Eso es un aspecto importante, que yo pueda reconocer lo que yo estoy experimentando en ese momento en particular, que yo me pueda también asumir desde ese proceso, y que eso para nada quiere decir que entonces yo no estoy haciendo las cosas bien o es algo que no me debo permitir. No, es permitirnos también pasar y atravesar por las diferentes emociones y que yo las pueda reconocer, porque no se trata de decir que existen emociones buenas o existen emociones malas, ¿sí? O buenas o malas, no, están allí. Y cómo entonces yo las interpreto y qué función está cumpliendo esa emoción en este momento, ¿sí? Y como decía hace un rato, yo puedo sentir coraje y quizás voy a sentir coraje en algún momento con algún miembro de mi familia, con algún integrante de mi familia, pero es cómo yo puedo manejar, cómo yo puedo regular esa emoción, ¿bien? A veces estamos tan metidos en nuestros asuntos y en todas las funciones que nosotros cumplimos que a veces hasta no sacamos ni tiempo para hacer una respiración profunda. Y con esa respiración profunda quizás puedo entonces aclararme un poco, tranquilizarme un poco, salir un momento de la situación, porque quizás si yo respondo en ese momento, pues no respondo de la mejor manera, puedo llegar a herir, ¿sí? A esa otra persona. Así que si yo me separo un poco de la situación, veo esa emoción sin enjuiciarla y luego entonces llego y digo, mira, esto me incomodó por esta razón. Creo que debemos hablar de la temática, creo que debemos entonces tomar en cuenta ciertas situaciones. No me gustó cómo me respondiste frente a tal o cual evento, pero que lo podamos hacer también en el marco de ese respeto y que esa emoción como tal no me domine, ¿sí? Entonces, eso es un aspecto también de gran relevancia para que consideremos en esa gestión emocional y que nos invite también a tener un poco más de flexibilidad cognitiva frente, pues obviamente, a las diferentes situaciones que se van presentando. Así que es ese llamado, ¿sí? A ser más conscientes de lo que nosotros estamos sintiendo, a ser más conscientes de lo que nosotros estamos experimentando, y por eso recalcaba también hace un rato la importancia de estar en el aquí y en el ahora, es decir, lo que yo estoy viviendo, porque a veces, ¿qué nos pasa? O nos quedamos anclados en el pasado, ¿sí? O estamos como piloto automático pensando en el futuro, en lo que voy a hacer, lo que voy a hacer y lo que voy a trabajar, pero yo no estoy siendo consciente de lo que yo estoy viviendo en este momento, ¿verdad? En este momento en particular. Y al estar entonces focalizado en mi futuro, pues me estoy perdiendo de todo este presente que de alguna forma va a garantizar, ¿verdad? Que yo pueda llegar a ese futuro de la manera que yo quiero llegar. Entonces, es esa visión, es esa concepción también, ¿verdad? Frente ¿cómo podemos entonces trabajar las diferentes situaciones? Antonio también nos comenta saber quién soy yo, ¿verdad? ¿Qué puedo aportar? ¿Cómo yo puedo trabajar sobre las situaciones? Desde mi honestidad, desde mi humanidad también, con mis luces
y mis áreas a mejorar, mis áreas a trabajar, porque como decíamos y como veíamos en el video al inicio, cosas perfectas, ¿verdad? No van a existir, pero tengo la disposición, tengo la apertura, tengo la flexibilidad, la humildad también desde mi visión de principiante a querer estar ávido, inmerso, a aprender, a continuar, ¿verdad? Aprendiendo sobre las diferentes temáticas y a ser pues muy humilde también con ese proceso. Así que es un tema bastante interesante, todo lo que corresponde precisamente a abordar el tema de las emociones y hacer pues obviamente cada vez más ávidos de adentrarnos a este tipo de temáticas. Bien, vamos entonces acá a hablar un poco acerca de la visibilización, perdón, del contexto que se puede dar entre lo que es la familia y la ciudadanía. Los niños y niñas, ¿verdad?, han sido invisibilizados. Se tiene también una visión de los niños dependientes y también débiles, pero también es muy importante reconocer a los niños, a los menores como sujetos de atención y de responsabilidad social, ¿sí? Y esto es un tema supremamente relevante, importante en términos de cómo nosotros quizás vamos invisibilizando o de alguna manera invalidando también a nuestros niños. Y a veces nosotros nos preguntamos, como les decía, quizás por el contexto en el que yo me encuentro laborando, pues uno trabaja pues continuamente con adolescentes, con jóvenes que ya están en su etapa universitaria y uno ve también temas relacionados a su autoestima, su estima propia bastante devaluada, bastante apocada. Lo que les decía también hace un rato, muchos de ellos se sienten muy solos, ¿sí? Que no son comprendidos por su entorno, por su contexto. Y de alguna forma también el ambiente en el que se han desarrollado, pues de alguna manera ha sido un ambiente bastante invalidante, en el de no puedes hacer, no eres bueno para tal cosa, no vas a lograr esa meta que te estás proponiendo. Entonces, ese ambiente continuamente entra a invalidar como tal los recursos entra a invalidar a esa persona, lo que va a tener unas implicaciones también en su autonomía, como hablábamos hace un rato, en su imagen, su autonomía, su autoestima, también su autoconcepto, y pues esto va a tener unas implicaciones también en su salud mental. Para nosotros es muy importante que estos niños, jóvenes, adolescentes, puedan tener un espacio democrático, un espacio donde ciertamente se les respete sus derechos, se entienda también que es una persona que tiene un elemento y un peso importante para aportar, ¿verdad?, a la sociedad, para contribuir también de manera activa a su entorno, a la sociedad, y que nosotros entonces también podamos tomar en cuenta ese espacio ciertamente para fomentar estas prácticas de vinculación y estas prácticas de relacionamiento. Creo que escuché la campanita del micrófono, no sé si alguien quiera mencionar algo. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Te preguntaba ahí en el chat, pero no alcanzaste a ver. Con relación a esto de la transición que tienen los jóvenes entre pues, su etapa de colegio y la universidad y el tema de aceptación social y de inclusión en otros ambientes, ¿de qué manera uno los puede acompañar a ellos en esa transición? Digamos, cuando ellos salen del colegio, pues uno los tiene como limitados a ciertos espacios, a ciertos horarios, pero ya cuando ellos entran a la universidad, pues ya empiezan a manejar otros espacios, otros horarios, otros ambientes, otras edades en su tema en su parte social, pues se vienen a incluir en grupos de edades más avanzadas a ellos. ¿De qué manera uno puede manejar esa transición con ellos para que ellos pues no se sientan, ¿cómo decir?, agredidos en su individualidad o en su libertad,
pero uno como papá también pueda estar tranquilo de que ese paso a paso en esa transición pues sea el mejor y poder ir soltándolos un poquito, como decimos, ir soltándoles en su libertad y en su autonomía en ese tema social. Lo que mencionas es muy importante, muy interesante y muy bonito también esa genuina pues intención de hacer las cosas lo mejor posible, es decir, cómo los podemos apoyar, cómo podemos estar allí y que sea ese equilibrio, ¿verdad? Saludable para ambas partes, en que yo te doy ese espacio, pero yo también como padre me siento tranquilo con lo que estamos haciendo. Y esto es un espacio muy importante, ¿por qué? Porque cuando los chicos salen del colegio, como usted mismo mencionaba, hay ese ambiente que de alguna forma es un ambiente protegido, que el padre tiene un poco más de control, de dominio, ¿verdad? Sobre la situación, sobre los espacios a los que ese menor va, pero ya cuando llega a la universidad y tomando en cuenta también lo que en muchas ocasiones ocurre, que pues nuestros chicos se van a universidades a otras regiones quizás del país o se van fuera del país, entonces, ¿cómo hacen, verdad? Para lidiar también con ese cambio y lo que eso supone también para el joven, es hacerse cargo de sí mismo, de su tiempo, manejo de su tiempo, que cuando estaba en el colegio pues era un poco esa burbuja protegida, esa zona, ese espacio protegido, seguro. Aquí hay un elemento importante, ¿sí? Y es precisamente lo que decíamos hace un rato, no invalidar las acciones que esa persona está atravesando. Porque entender que tanto el padre está atravesando una etapa que es diferente, porque no todos los días sus hijos cambian, ¿verdad? O se genera esa transición del colegio a la universidad, pero no todos los días tampoco el chico hace esa transición. Entonces son aspectos nuevos para ambos, ambas dimensiones, para ambos personas, ¿verdad? Tanto para los padres como para el menor. ¿Cómo se hace? Generando esa comunicación adecuada, saludable, esa confianza también, ¿sí? Porque a veces quizás nosotros, no con la intención de hacer daño, podemos invalidar un poco la situación o la experiencia que la persona está atravesando, pero de qué te vale, de por qué te pones así, si nosotros entonces aquí en la familia tú tienes todo, tienes un techo seguro, tienes entonces tus necesidades cubiertas, porque entonces tienes esas variaciones en su estado de ánimo. No, entrar también a validar y a reconocer y a entender que así como uno como padre puede tener miedo ante esa situación y ante esa experiencia, el menor también va a tener miedo, ¿verdad? Ante eso que es desconocido, que es nuevo, el no saber cómo hacer, cómo reaccionar, que cambia entonces de lugar, de espacio académico, que se va a relacionar y se va a vincular con otras personas, ¿verdad? Entonces es comprender que los miedos están de ambos bandos, de ambas partes, que es importante también que nosotros como adultos, como también cuidadores, porque recordemos que nuestros niños acá en Colombia entran muy jovencitos, muy chiquitos a la universidad, van a que nosotros como seguimos ejerciendo ese rol de cuidador, pues vamos a ser bastante cercanos, bastante empáticos ante esos cambios, ante esas variaciones de no saber realmente cómo hacer, qué está experimentando esa persona, porque se pueden presentar muchas confusiones, ¿verdad? En términos anímicos, hay una serie también de aspectos a nivel orgánico, a nivel fisiológico que la persona va atravesando, a nivel emocional, a nivel mental, tomar en cuenta también su grupo de referencia, ¿sí? Así que un elemento claro es la comunicación, es hablar y también hablar desde la verdad, de cómo se sienten ambas partes, ¿sí? Ese respeto también por la otra persona y muy importante que no entremos a invalidar aquella situación y cómo se siente el menor, el chico, el adolescente frente a la situación que va a estar experimentando. Yo creo que esos son los elementos fundamentales, son claves y también desde el rol de padre entender, ¿verdad?
que ustedes como padres están haciendo lo mejor que pueden con los recursos que tienen disponibles. Ustedes no están haciendo nada con la intención de hacerle daño a esa otra persona. Que quizás en el transcurso, ¿verdad?, del camino se van a dar algunas situaciones que luego cuando uno mira en retrospectiva uno dice, pude haber actuado de esta forma, pude haber entonces escuchado, pude haber sido un poquito más empático. Son situaciones que se van presentando, pero cómo también en medio de esas diferencias se puede construir y generar entonces unos patrones de comunicación que sean más adecuados. La clave ahí está en el respeto, en la escucha, en la comunicación y en entender también que no es que nosotros como adultos lo sepamos todo y lo tengamos todo claro y siempre tengamos la razón. Por eso hablábamos también de esa mente, ¿verdad? Esa postura un poco de principiante en estar ávido y en estar apresto a las situaciones que se van presentando y entendiendo también que este momento histórico es bastante complejo, ¿verdad? Desde los elementos de inseguridad que nosotros vemos en términos de cuando salen los chicos por las noches, a las fiestas, a las reuniones. A veces son cosas que no dependen ni de ellos porque donde están, están bien, pero cuando salen, entonces puede ocurrir algo en el trayecto, en la carretera, ¿sí? Ese tipo de situaciones es normal sentir miedo, es normal sentir angustia y es parte también del proceso. Es que nos podamos reconocer también desde eso, ¿verdad? Que nos podamos vulnerar también desde ese punto nosotros, pero siempre estemos aprestos y con gran disposición a escuchar el punto de vista de esta otra persona, en este caso de nuestro hijo, de nuestro adolescente que está atravesando ese cambio, ¿sí? Pero muy importante que ellos sientan que ustedes están allí para escucharlos, para acompañarlos, para apoyarlos en el proceso. Porque lo que les decía, lamentablemente lo que nosotros vemos con más frecuencia es que ellos pues reportan, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes universitarios reportan sentirse solos. Entonces el poder tener ese espacio que ellos digan, en mi hogar, con mi familia, me escuchan, me atienden. Esto no quiere decir que siempre se vaya a hacer lo que el joven dice, ¿verdad? Pero que hay unos límites que son claros, pero muy importante que prime la comunicación y fundamental también no entrar a invalidar aquello que esa persona está experimentando en ese momento determinado. Bien, seguimos entonces acá. Muy importante para nosotros también pues trabajar el tema, ¿verdad?, de la evangelización en nuestra iglesia, que podamos entonces también considerar de una manera importante el rol que ejerce la familia, ¿sí? El rol que ejerce la familia en la sociedad, en nuestra comunidad, cómo nosotros también vamos a ir trabajando y construyendo con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestro esposo, esa comunicación que se dé de una manera respetuosa, armoniosa, ¿sí? Con gran compromiso también, y cómo nosotros entonces también vamos a salir mucho más fortalecidos también en esa misión y en ese proceso para evangelizar. Entonces, es importante que nosotros podamos ver cuáles son las situaciones que de alguna forma obstaculizan la evangelización en la familia, que podamos entonces también reflexionar un poco acerca de las acciones que pueden mejorar la evangelización al interior de la familia y cuáles, ¿verdad?, qué aportes se podrían dar para la evangelización en la construcción de valores humanos y también espirituales. Así que algo muy importante es que todos y todas sabemos y somos conscientes de que la sociedad actual tiene la tendencia a no ponerse en riesgo ante ninguna situación, a no ponernos en lugar, ¿verdad?, y en juego. Así que eso es un aspecto que nosotros debemos tomar en perspectiva, cómo nosotros también vamos trabajando sobre estas situaciones, qué nosotros podemos aportar, cómo desde nuestras familias podemos entonces también contribuir a ese proceso que se da desde la iglesia,
cómo nosotros nos vamos acercando a la iglesia y también cómo la iglesia se va acercando al pueblo, a la comunidad. Es un trabajo y recalca también lo que nosotros hemos dicho, que se da de manera bidireccional. Es como cada integrante de este sistema, de este ecosistema, ¿verdad?, social, vamos asumiendo nuestra cuota de responsabilidad sobre los procesos. ¿Qué podemos entonces también fomentar para que la evangelización se mejore al interior de la familia, y también ir reconociendo cuáles pueden ser esos obstáculos, ¿sí?, en la evangelización, obviamente, de nuestro núcleo primario de apoyo? Miren, hay unos importantes retos, sí, desafíos que nosotros tenemos en nuestras familias, y es unas temáticas que es parte de nuestra sociedad y que no por el hecho de decir yo no quiero hablar de ese tema significa que deja de existir. Esas problemáticas y esas realidades están, y como se hablaba hace un rato, bueno, ¿qué pasa cuando ese chico hace la transición del colegio a la universidad? Cuando llegue a la universidad con unas elementos de pensamiento, con unos acercamientos, ¿verdad?, hacia diferentes miradas, diferentes contextos, pues la universidad cambia también un poco y contribuye quizás a ese cambio de mentalidad, de perspectiva frente a diferentes situaciones, así que esas problemáticas van a estar allí. Nosotros vemos, obviamente, una temática importante, y es luchar contra las adicciones, y contrario hace algunos años que se hablaba mayormente de sustancias psicoactivas. Sabemos que hoy en día no es solamente hablar del tema de sustancias psicoactivas, sino también esa hiperconectividad que tenemos los seres humanos a las redes sociales, estar siempre conectados con nuestros dispositivos electrónicos, y que ciertamente con la llegada de la pandemia, pues sabemos que el que nuestros menores recibieran la educación a través de las plataformas y demás, pues esto también los llevó a recibir un bombardeo de estímulos bastante importante, significativo. Es decir, el lapso de atención, cada vez el lapso de atención que ellos tienen para desarrollar una tarea, cada vez es más corto. Así que esa atención sostenida y concentrada, ¿verdad?, esa concentración para poder llevar a cabo diferentes actividades, cada vez es más complejo. Sí, es mucho más complejo, son grandes retos que tenemos en los contextos académicos y que ustedes también tienen al interior de sus familias. Entonces, como a medida que avanzamos en la historia, pues se van generando también unas problemáticas que son propias de ese momento histórico en particular. Eso es un aspecto también fundamental, y cómo nosotros vamos a atender y vamos a trabajar sobre esas situaciones. Otro de los aspectos que también es importante considerar, ¿verdad?, y que es parte de esos desafíos y que está muy relacionado también con esa hiperconectividad, es que nuestros jóvenes están presentando una higiene del sueño bastante baja. Sí, hay una gran dificultad para que nuestros jóvenes puedan dormir, puedan descansar, puedan reparar, ¿verdad? Y para el otro día puedan entonces haber descansado, se puedan concentrar en las tareas, en las actividades, pero sabemos que si una persona no tiene una adecuada higiene del sueño, no repara, no descansa la noche anterior, pues va a ser muy difícil y va a ser muy complejo que pueda entonces presentar un desempeño adecuado al día siguiente, porque está cansado, porque no ha podido reparar, ¿verdad?, ese cuerpo. Y recordemos que nosotros sí somos como una especie de máquina, pero que también necesitamos descansar, porque si no, pues obviamente colapsa el sistema. Entonces, eso es un aspecto importante, y eso es algo que también, lamentablemente, con la pandemia, pues todas estas situaciones se incrementaron aún más. Carmen, ¿cómo vamos? Se activó un micrófono por ahí. Bueno, entonces, eso es un aspecto también fundamental. Importante también, un gran desafío es fortalecer el vínculo matrimonial, ¿sí? El que las parejas
lleguen a unos acuerdos, que su comunicación, su relación de pareja, su vínculo también se dé de una manera satisfactoria y esté fortalecido, eso va a tener unas implicaciones también para el resto de la familia. El que se puedan poner de acuerdo también en esas orientaciones y en las dinámicas para criar, ¿sí? A sus hijos, es decir, los temas relacionados a la crianza, eso es un aspecto también fundamental para tener en cuenta. Generar también un equilibrio entre la familia y el trabajo. Y a veces no llevamos a cabo ese balance, ¿verdad?, adecuado y primamos el trabajo sobre la familia. Entonces, ahí también es un aspecto, perdón, fundamental para considerar, porque hasta en los fines de semana, que es el descanso, entonces estamos pendientes del celular de la empresa, de lo que se dice, demás, pero entonces estamos un poco conmocionados porque nuestros niños están en largos periodos de tiempo también en el celular. Es decir, cómo vamos estableciendo esos límites y cómo nosotros también modelamos para nuestros hijos esos límites, ¿sí? Entonces, es ese equilibrio entre lo que es la familia y el trabajo. Otro elemento importante es entender esa función, ese rol irreemplazable que tienen los padres en el proceso de crianza. Participar de manera frecuente, de manera activa en la educación de los hijos. Hace un rato decíamos es que se le ha adjudicado la responsabilidad a otras personas sobre determinada temática. Lo mismo ocurre con la educación. Se le adjudica la responsabilidad al maestro, ¿sí? El maestro está para unos temas particulares, el colegio está para unos temas particulares, pero nosotros como padres no nos podemos olvidar o nos vamos a enajenar de la responsabilidad que tenemos para con nuestros hijos, ¿verdad? Y en ese rol fundamental de la crianza, de la educación, esa crianza responsable que es importante. Importante también proteger la vida, ¿sí? Llegar también a unos elementos fundamentales en creer, ¿verdad?, que es posible soñar con un mundo que sea mucho más humano, que es complejo y que cada vez vemos, ¿verdad?, más situaciones que a veces decimos, Dios mío, la situación de hoy, creí que lo que había visto ayer nos podía ver una situación más compleja y al día siguiente cuando encendemos las noticias resulta que esa supera el nivel de complejidad la que nosotros habíamos visto el día anterior. Pero aún en medio de todas esas situaciones yo creo que es importante también destacar y reconocer la posibilidad de un mundo más humano. Y yo creo que la prueba también está en estos espacios de formación que ustedes voluntariamente acceden a participar de ellos, ¿sí? Que es algo que ustedes quieren seguir formándose, quieren seguir también construyendo un conocimiento que tenga unos aportes importantes y significativos, no solamente para ustedes a nivel individual, sino también para su familia. Entonces, ahí es fundamental también ese reconocimiento también que tenemos. Y esa mente también, esa postura de principiante, de obligarnos, ¿verdad?, a formarnos, a seguir construyendo, adquiriendo conocimiento, no solamente para nosotros, sino también que ese conocimiento nos permita seguir fomentándolo y compartiéndolo con otras personas. Entonces, ahí tenemos unos elementos importantes, unos desafíos fundamentales que nosotros también como ciudadanos responsables debemos, ¿verdad?, asumir y procurar entonces trabajar. Importante esa participación en la educación de nuestros hijos, asumir nuestra responsabilidad, entender también nuestro rol como cuidadores, es un rol irreemplazable. Buscar también ese equilibrio entre nuestra familia, que es nuestra prioridad, son los que van a estar allí, ¿verdad?, el día de mañana. Y entender que vida hay solo una. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a vivir esa vida de la manera más honesta
honesta, más humana, más respetuosa posible, siempre con una gran compasión y con una gran humildad hacia las demás personas y, ¿por qué no?, seguir soñando, ¿verdad?, que un mundo más justo, más humano es posible, con todos los avatares, ¿verdad?, con todos los desafíos, los retos que podemos tener, pero yo creo que esa esperanza, ¿verdad?, no la podemos perder, y más nosotros que estamos día a día encaminados, ¿verdad?, con la gracia de Dios. Eso también es un punto favorable para trabajar. Así que para nosotros trabajar la caridad es también trabajar algo que nos conduce a seguir amando, ¿sí?, a seguir tejiendo esas redes de fortalecimiento hacia las demás personas y amar a esas otras personas como nos amamos a nosotros. También cómo buscamos también el generar unos espacios que sean mucho más saludables a nivel de pensamiento, lo que consumimos, lo que vemos, lo que decimos, cómo entonces nos asumimos frente a diferentes situaciones. Eso también es parte de ese servicio que nosotros damos a las demás personas. Un trato justo, bondadoso hacia los demás, ayudar también a quienes lo necesiten, ser generosos también con nuestro tiempo y persona, porque a veces nos pasa eso, que tenemos unos niveles de autoexigencia muy elevados, ¿verdad? Y nos exigimos muchísimo a nosotros y somos poco flexibles con nosotros mismos. Así que es importante también practicar esa generosidad con nosotros mismos. Ser tolerantes ante las diferencias, entender también que no todas las personas van a pensar y van a actuar como nosotros quisiéramos que lo hicieran o como nosotros actuaríamos frente a determinadas situaciones, y que eso es parte también del proceso y de nuestro crecimiento y de nuestro tránsito por la vida, y que eso nos lleve ciertamente a perdonar, pero también a pedir disculpas cuando haya que hacerlo. Así que para reflexionar y para ir cerrando, ¿verdad?, porque por propósitos de tiempo pues ya se va cortando la jornada, es qué facilita la vivencia de esta virtud, ¿verdad?, de la caridad, qué dificulta la vivencia de la caridad y cómo promover la caridad en un contexto familiar, educativo y eclesial. Entonces, que nos llevemos también esa reflexión, ese análisis, para que lo podamos poner en práctica en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, y que esto precisamente pues nos acerque a ese mundo más justo, ¿verdad?, y más humano que queremos. Así que es como tal pues lo que tenía para la tarde de hoy. Aquí los dejo también con las referencias que sirvieron para apoyar como tal el desarrollo de este trabajo. Y bueno, una vez más agradecer su escucha, su participación, su conexión, su interés y su disposición por participar de este tipo de formaciones, ¿verdad?, de este tipo de eventos, porque ciertamente esto demuestra lo que decíamos hace un rato. Es posible pensar en un mundo diferente, que pues obviamente hay que sumar voluntades, hay grandes retos y grandes desafíos, pero que es importante también cómo nosotros nos podemos asumir